A comienzos del siglo XX, Japón era ya una potencia militar. Había vencido a Rusia en la guerra que había tenido lugar en 1905 y había luchado junto a los aliados en la Primera Guerra Mundial. Después de la guerra, Japón constituía una potencia mundial reconocida y se adhirió a la Sociedad de Naciones. Pero políticamente representaba un cúmulo de contradicciones. Nominalmente era una democracia, pero la tradición feudal aún era fuerte. La mayor parte de los japoneses seguía venerando a su emperador como a un dios viviente y lo consideraba su verdadero líder. El país se enfrentaba a problemas económicos muy importantes. Su población no paraba de aumentar. Y no tenía recursos naturales para poder abastecer a sus industrias en plena y rápida expansión. Sus líderes necesitaban soluciones y las vislumbraron en la Manchuria china. Manchuria era una tierra rica en campos de cereales, carbón y minerales. Era el objetivo perfecto, pues las tropas japonesas ya estaban estacionadas en el sur de Manchuria. Otros posibles objetivos eran las colonias gobernadas por los poderes europeos. Birmania, Malasia y Hong Kong controladas por Gran Bretaña, Indochina gobernada por Francia y las Indias orientales holandesas. Pero a estas alturas Japón tenía que ser prudente. No quería provocar a la otra gran potencia en el Pacífico, Estados Unidos. A pesar de sus muchos lemas antiimperialistas, en realidad Estados Unidos dirigía un imperio no oficial en el Pacífico. Filipinas, Guam y varias islas estaban bajo su dominio directo. Sin duda alguna, tenía fuerzas suficientes para enfrentarse a Japón, pero desde el final de la Primera Guerra Mundial había tenido otras distracciones. Era la época del jazz americano. Durante la década de 1920, la nación se había concentrado en explotar sus extensos recursos. Estaba viviendo un gran auge económico que parecía no tener fin. Se hacían grandes fortunas tanto en la industria como en los mercados de valores. Estados Unidos parecía estar sumido en una búsqueda creciente del placer. Con tales distracciones, las molestias cada vez más serias de Japón en el Pacífico parecían quedar muy lejos. Norteamérica había reducido drásticamente su ejército después de la Primera Guerra Mundial y había acordado un tratado de limitación naval con Gran Bretaña, Francia y Japón. De hecho, con este tratado cedía la superioridad naval en el Pacífico a los japoneses. Y entonces llegó la Gran Depresión. A medida que los estragos económicos se iban extendiendo, una cuarta parte de la población perdió su empleo. Decenas de miles de personas se quedaron sin hogar viviendo en pueblos de chabolas. Si anteriormente Estados Unidos estaba distraído con los placeres, ahora lo estaba con el dolor. Era el momento que Japón estaba esperando para actuar. En 1931, sin tan siquiera informar a su propio gobierno elegido, las fuerzas japonesas de Manchuria tomaron la capital, Mukden, y seguidamente invadieron el resto del territorio. Se proclamó un estado títere, Manchukuo, bajo un gobernador títere, Aisin Gyoro, el último emperador de China destronado en 1911, que había sido rescatado de su retiro. En su sede de Ginebra, la Sociedad de Naciones se enfrentaba ahora a su primera gran prueba. Japón fue condenado universalmente. Pero su respuesta fue categórica. Sin embargo, Japón considera imposible aceptar el informe adoptado por la Asamblea. Después de esto, los japoneses simplemente decidieron abandonar las conversaciones y la Sociedad de Naciones comprendió de repente que no había nada que pudiese hacer por Manchuria.
Japón fue excluido de las ventajas de que disfrutaba por parte de la Sociedad de Naciones, pero no le importó. Sus dirigentes habían puesto sus ojos en nuevas conquistas, esta vez en China. No fueron estas presas difíciles, sobre todo porque China se encontraba en una situación de caos. El gobierno del generalísimo Chiang Kai-shek estaba enredado en un conflicto con el Partido Comunista Chino, dirigido por Mao Zedong. Se desató una guerra civil. En 1936, como precursor de la invasión, los japoneses firmaron un pacto con Hitler. El objetivo era protegerse ante cualquier ataque por parte de la Rusia soviética si avanzaban en China. Así las cosas, en julio de 1937, los japoneses provocaron un incidente con las tropas chinas e invadieron el país. Al principio, los chinos fueron tomados completamente por sorpresa. Pero rápidamente se defendieron con fiereza y los comunistas llegaron a unirse al Kuomintang formando un frente unido. Los japoneses respondieron con aterrizajes anfibios y a finales de 1936 ya habían invadido una gran parte del norte de China y de la costa. Los japoneses libraron esta guerra con una brutalidad insólita, bombardeando ciudades de forma indiscriminada. Los occidentales que vivían en el centro comercial y el puerto de Shanghái fueron evacuados. La ciudad fue asediada durante 3 meses. Sufrió destrozos generalizados. Las fuerzas japonesas no mostraron piedad ni preocupación alguna por la población nativa. Pero después de la captura de Nankín, por aquel entonces la capital de China, el 17 de diciembre de 1937, las fuerzas japonesas empezaron a comportarse como si realmente hubiesen perdido cualquier atisbo de razón. Se estima que más de 300.000 civiles fueron masacrados durante una orgía de violaciones y matanzas indiscriminadas que duró 6 semanas. Los japoneses atacaron incluso los buques de guerra británicos y norteamericanos que habían sido enviados para proteger sus embarcaciones y su comercio. El peor incidente tuvo lugar el 12 de diciembre de 1937. La lancha cañonera norteamericana Panay fue hundida por los bombarderos japoneses. Los 50 miembros de la tripulación fallecieron. A pesar de ello, las potencias occidentales se negaron a intervenir, así que la Sociedad de Naciones no pudo hacer nada al respecto. En Estados Unidos, el presidente Roosevelt quería realmente imponer un bloqueo naval a Japón. Ha quedado claro que los actos y las políticas de ciertas naciones en otras partes del mundo tienen consecuencias de gran alcance a nivel mundial. Pero los británicos no quisieron ni oír hablar de ello, pues temían que pudiese provocar una guerra. Por lo tanto, lo único que el presidente Roosevelt pudo ofrecer fue un crédito de $25 millones a Chiang Kai-shek para comprar armas. Y aunque los comunistas luchaban ahora al lado del Kuomintang, la Unión Soviética tampoco hizo gran cosa para ayudar. Su única implicación consistió en una serie de choques a lo largo de su frontera con Manchuria. Pero como país, China no recibió ninguna ayuda de la Unión Soviética. Tuvo que luchar sola. Durante el año 1938, los japoneses invadieron Cantón y empujaron a las fuerzas chinas cada vez más hacia el oeste del país. Toda la retórica de la Sociedad de Naciones, todas aquellas promesas para frenar la agresión internacional habían quedado en nada. Y ahora, los poderes occidentales se enfrentaban a una agresión mucho más cerca de casa. Una posizione di potente ingiustizia.